Hola, Dios les bendiga. Hoy empezamos un nuevo tema de estudio basado en las bienaventuranzas del Sermón del Monte. La palabra bienaventurado viene del griego makarios, que significa supremamente bendecido, afortunado, dichoso, feliz. Estudiaremos cada día un versículo, porque aunque podemos ver que el contenido de palabras de cada versículo es cortito, contiene una riqueza de abundante significado para nuestra vida. Conforme avancemos cada día a estudiar una a una estas bienaventuranzas, descubriremos que su contenido es indispensable para desarrollar el entendimiento más grande de este término, que viene cuando comprendemos que Dios es bienaventurado, y el único modo de que nosotros lo seamos es siguiéndolo a Él. Cada bienaventuranza que encontramos en el capítulo 5 de Mateo ocupa un versículo a la vez, y hoy nos dedicaremos a extraer la sabiduría que Jesús nos entregó en el versículo 3, Mateo 5, versículo 3, que dice: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Somos pobres de espíritu cuando somos humildes no solo de apariencia, sino también de corazón. Y esa humildad es la que nos postra delante del Señor, haciéndonos totalmente conscientes de nuestra bancarrota espiritual y nuestra necesidad imperativa de vivir según su estándar. Esta es la característica fundamental de un cristiano. Esta enseñanza nos indica que somos bienaventurados los pobres de espíritu, porque carecemos de esa autosuficiencia que nos mantenía alejados de Dios. Y ya no son nuestras fuerzas, no es nuestro poder ni nuestras capacidades, sino las del Señor. Somos pobres de espíritu porque comprendemos la necesidad que tenemos de aceptar ser rescatados por Jesucristo. Y esto nos lleva a la obediencia. Ya no nos preocupamos solamente por estudiar su palabra, sino también por hacerla nuestra, meditando en sus enseñanzas día y noche, viviendo según sus enseñanzas, orando, teniendo vida de iglesia, compartiendo con los demás. Y cuando nos damos cuenta, ya ni existe la queja, porque los pobres de espíritu estamos llenos de gratitud. Permanece con nosotros, aprendamos más de este interesante tema y al final recuerda compartir este programa. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos los amores, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos los amores, Jesucristo.
Jesucristo está. Jesucristo está. Tal y como somos los amor, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos los amor, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo está. Jesucristo está. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo está. Jesucristo está. Jesucristo está. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Las bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hola a todos. Hoy empezamos una serie de devocionales centrados en las bienaventuranzas, capítulo 5 de Mateo, versículos del 3 al 12, con las que comienza el llamado Sermón del Monte. Y aunque nos centraremos en la primera de ellas, creo conveniente que antes de entrar en materia, hagamos una breve introducción. En cuanto al número de las bienaventuranzas, aunque parecen ser 9, la mayoría de los teólogos y estudiosos opinan que en realidad hay 8, entendiendo el contenido de Mateo 5, versículos del 10 al 12, como una sola, y no 2, debido a la similitud en el tema tratado. Cada bienaventuranza consta de 3 partes. Una primera, una atribución de la bienaventuranza, que es siempre la misma, bienaventurados. Luego le sigue una descripción de la persona a quien se aplica esa atribución, esto es, de su carácter o condición, los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos. Y una declaración de la razón de esta bienaventuranza, porque de ellos es el reino de los cielos, porque ellos recibirán consolación, etcétera, etcétera. Todas las bienaventuranzas comienzan con la palabra bienaventurado, la cual viene de un término griego, makarios, que significa bendito, dichoso, más que feliz. Originalmente se refería a la prosperidad exterior y material. En cambio, ya en el Antiguo Testamento, bienaventurado alude al hombre de fe en Dios, al que vive una vida santa. Pero todavía se medía su dicha mayormente en términos de prosperidad material, buena salud, muchos hijos, es decir, en lo exterior. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, el hombre bienaventurado es el que confía en Cristo como Salvador, se somete a Él y le obedece como Señor. De hecho, Jesús no dijo las bienaventuranzas en griego, no dijo makarios,
sino que las dijo en arameo, y lo que en realidad Jesús pronunció fue una serie de exclamaciones y no simple afirmaciones. Sería algo parecido a esto: «Oh, la bienaventuranza de», expresión muy corriente también en el Antiguo Testamento. En el Salmo 1.1 se podría traducir así: «Oh, la bienaventuranza del varón que no anduvo en consejo de malos». También hay bienaventuranzas en los versículos 1 y 2 del Salmo 32. La primera de las bienaventuranzas entonces sería: «Oh, la bienaventuranza de los pobres en espíritu». En las bienaventuranzas Jesús ofrece la descripción del carácter del verdadero hombre de fe, las cualidades del hombre justo que hacen de él una persona feliz, las que han de tener aquellos que pertenecen al reino de Dios, así como también la porción o beneficio correspondiente a cada rasgo de dicho carácter. Deberían ser rasgos propios del verdadero cristiano y del genuino siervo de Dios, pues expresan las cualidades o virtudes que conducen a un estilo de vida diferente al del mundo, que es el que le agrada a Dios. Todos estos rasgos, todas estas cualidades se relacionan estrechamente, de modo que ninguna de ellas puede existir separada de los demás. Cuando Jesús habla acerca de los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, etc., no se refiere a 8 diferentes tipos de personas: a algunos que son pobres en espíritu, a otros que lloran, a otros que son mansos, etc., sino que se refiere a un solo grupo de personas. Es decir, que no se es feliz solo por ser pobre en espíritu, o por ser únicamente manso, o meramente un pacificador, sino que para ser feliz se han de manifestar en la vida todas estas características, hasta el punto de llegar a estar dispuesto a sufrir persecución, vituperio o maldición por seguir a Jesús, por anunciar su evangelio o por vivir en justicia, como afirma la última de las bienaventuranzas. El poseer cada uno de estos rasgos hace al creyente bienaventurado, dichoso, más que feliz, como ya he dicho, pero no tal y como el mundo entiende la felicidad, la cual es siempre coyuntural, puntual, pasajera, volátil y unida generalmente a la satisfacción del propio yo y a la prosperidad de la vida en un sentido amplio. No. Esta felicidad que Jesús afirma que podemos poseer es completa y es eterna, y se basa en el poder y en las promesas de Dios, que es un Dios fiel y que nunca miente. Es por ello que la dicha del cristiano no depende de las circunstancias y de los vaivenes de la vida, sean estos buenos o malos, sino que descansa en la fe y en la confianza que tenemos en Dios. Por tal razón, no hay nada que nos pueda arrebatar esta felicidad, este gozo, porque es el gozo de una conciencia de paz, seguridad, reposo y bienestar, de una salvación completa. Nadie, dijo Jesús, os quitará vuestro gozo. Juan 16, 22. Sabéis, ante el mundo, las bienaventuranzas se presentan en forma de paradojas, es decir, como aparentes contradicciones. El Señor Jesús estaba diciéndoles a quienes le escuchaban en aquel día cosas que supuestamente parecían absurdas, que no eran los ricos, los poderosos, los fuertes, los alegres y los que no estaban oprimidos los que debían considerarse felices, sino más bien los humildes, los que lloran, los perseguidos. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, estas cosas son locura, pero lo son para los que se pierden. Tengamos presente, amados hermanos y queridos oyentes, que las cualidades que el Señor demanda de los demás, las poseía Él como hombre en su grado sumo, en su más alto grado. Jesús era la personificación de la humildad y de la mansedumbre. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor. Pensemos en el nacimiento del Señor Jesús y pensemos en su muerte. Y durante toda su vida, si algo caracterizó al Señor Jesús fue su humildad y su mansedumbre. El Señor se estremecía y se conmovía ante la visión de un mundo sumido en el pecado. Acordaos de los lamentos del Señor Jesús sobre Jerusalén cuando la vio desde el monte, y también ante el sufrimiento de los demás. El Señor Jesús lloraba con aquellos que sufrían. Él era justo y enseñaba en justicia, anhelando que los hombres amasen la justicia y viviesen en y por ella.
El Señor también era misericordioso. Se compadecía del que sufría y del pecador. Su corazón se inclinó siempre hacia el miserable, el oprimido, el perseguido, y nunca juzgó a nadie sin compasión. ¿Os acordáis de la mujer adúltera, pillada en flagrante adulterio? ¿Cómo la trató el Señor? Y cómo le dijo: ¿nadie te condena? Pues yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Además, el corazón del Señor era un corazón limpio, pues, como era santo, no había en él pecado, ni maldad, ni impureza alguna. Asimismo, Jesús era un hombre de paz, y que promovía la paz, y estuvo dispuesto a sufrir hasta la muerte por anunciar las buenas nuevas de paz, es decir, su evangelio de la gracia en favor de todos los hombres. Su muerte en la cruz es la prueba evidente de su amor eterno por nosotros, un amor que llega al sacrificio más sublime en el que uno pueda pensar. El Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, justo y santo, muriendo por los pecadores, muriendo por los impíos. Por todo ello el Señor Jesús era bienaventurado, un hombre gozoso que anhelaba que sus redimidos tuviesen su mismo gozo. Dice Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O Juan 17:13, en esa oración sacerdotal que elevó Jesús a Dios el Padre, dice: pero ahora voy a ti, al Padre, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Un cristiano que atesora, un cristiano que exhibe este carácter en todo lo que es y en todo lo que hace, está imitando el carácter del mismo Señor Jesús y está en el camino de ser un canal de bendición para la humanidad, como lo fue también el Señor. Al describir a los que pertenecen a este grupo, Jesús al mismo tiempo está dando una descripción del reino al cual pertenecen, que no es un reino terrenal, sino espiritual y celestial, en el cual el Dios único y verdadero, el Padre de Jesucristo, es reconocido y adorado como soberano, como podríais ver en Lucas 17:21, Juan 18:36 o Romanos 14:17. Es por ello que las recompensas propias de cada bienaventuranza hallan su máxima manifestación a nivel espiritual y en cuanto a la relación con Dios, y no en la esfera material. Y aunque alcanzarán su plenitud y su consumación, es cierto, en el cielo, en la presencia de Dios, también son una realidad presente que se disfruta aquí y ahora. Bien, después de esta breve introducción acerca de las bienaventuranzas, pasamos pues a tratar la primera de ellas, que nos dice así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los primeros bienaventurados nos dice que son los pobres en espíritu. Pero, ¿qué significa esta expresión? ¿En qué consiste esta cualidad del carácter del hombre o de la mujer feliz? Bien, en griego hay tres términos que se traducen por pobre, pero el que se emplea aquí, tojos, es el que describe la pobreza más absoluta y abyecta, la pobreza que golpea hasta poner de rodillas. Describe al hombre que nada posee, al mendigo que depende de la bondad de otros para su existencia, uno que no tiene recursos propios. De hecho, es la misma palabra que utiliza el Señor en la parábola del rico y Lázaro. En Lucas 16:20, la palabra mendigo es la palabra tojos. Sin embargo, en esta bienaventuranza, Jesús no se refiere a los pobres en bienes materiales, a los que nada poseen en este aspecto. Y es que, hermanos y amigos, no hay ninguna bendición inherente en la pobreza material. Ni tampoco el Señor pide ni desea para sus discípulos que sean pobres, que sean unos miserables. Esa clase de pobreza es un mal que el Evangelio trata de erradicar. Tampoco se refiere Jesús a los que se muestran siempre desanimados, apocados, pusilánimes, ni mucho menos a los que sucumben a la queja, es decir, a los quejicas. El Señor se refiere, pues, a aquellos que son conscientes de su pobreza espiritual, no de la material. Un hombre puede ser muy rico en bienes y, sin embargo, sentirse pobre en espíritu. Y al revés, ser pobre en bienes y, sin embargo, mostrarse un soberbio. La pobreza espiritual nos habla de humildad, nos habla de un reconocimiento expreso de una necesidad. El pobre en espíritu es aquel que reconoce su escaso valor,
su extrema debilidad e inutilidad. Es aquel que se da cuenta de que es espiritualmente un miserable indigente y reconoce su total dependencia de Dios. En el hebreo, la palabra pobre se usaba muchas veces para describir a la persona humilde que pone toda su confianza en Dios, como por ejemplo en el Salmo 34:6, que dice lo siguiente: Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. También hay otros ejemplos en los Salmos, Salmo 9:18, 35:10, 68:10, 72:4, el Salmo 107, versículo 41, o el 132, versículos 1 y 15. En todos ellos, el pobre es el humilde, la persona indefensa que ha puesto su confianza en Dios. Sabéis, el hombre es pecador, y por su naturaleza pecadora y por sus pecados está condenado a la muerte eterna fuera de la presencia de Dios, destituido de su gloria. Nada de lo que el hombre o la mujer hagan por ganar el favor y el perdón de Dios producirá ningún efecto positivo para su eternidad. Solo hay una manera, y nada más que una, en la que podamos ser salvos de nuestros pecados, en la que podamos obtener el perdón de Dios y recibir la vida eterna. Y no es otra que depositar nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo, en el Hijo de Dios hecho hombre, y aceptar el regalo de su gracia manifestada en el sacrificio supremo de su muerte en la cruz del Calvario por amor a todos los hombres. El pobre en espíritu, pues, es aquel que confía completamente en Jesucristo para su salvación, despojándose de su autosuficiencia. Es el que acepta que no tiene recursos espirituales o méritos propios para poder lograr por sí mismo el perdón divino. La pobreza en espíritu es todo lo contrario de la soberbia, todo lo contrario del orgullo, de tener un concepto elevado de uno mismo. Al contrario, el pobre en espíritu tiene un concepto justo de sí mismo y de Dios. Sabe, como dice el coro, que él no es nada y que del polvo nació, por lo que deposita toda su confianza en Dios y descansa en él, que es todopoderoso, misericordioso y bueno, y reconoce que necesita a Dios en todos sus caminos, que encuentra en él todos sus recursos y que sin él en su vida está perdido. Sin embargo, el soberbio espiritual cree que posee los recursos necesarios para obtener la aprobación de Dios. Se ve autosuficiente y capacitado para agradarle con sus obras, confiando y complaciéndose en sí mismo y no en Dios, despreciando su gracia hasta el punto de pensar que se merece la salvación. Pero sabéis, Dios deja bien claro en su palabra que tal cosa es imposible. Efesios 2, 8, 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El contraste entre el humilde, es decir, entre el pobre en espíritu y el soberbio, lo tenemos en la parábola del fariseo y el publicano. Jesús comienza esta parábola de esta manera: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, es decir, a los soberbios. Dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Pues bien, el primero, el fariseo, oraba consigo mismo y se vanagloriaba ante Dios de sus logros, presumiendo de ser mejor que los demás hombres, incluido, claro está, el publicano presente, mientras que éste, estando lejos, pues no se veía digno de acercarse a Dios, y con los ojos mirando al suelo, avergonzado ante su pecado, se golpeaba el pecho y clamaba: Dios, sé propicio a mí, pecador. Es decir, mírame a mí como miras al propiciatorio cubierto con la sangre del sacrificio. Este hombre, en su pobreza espiritual, en su humildad, se arroja completa y totalmente sobre la gracia y la misericordia de Dios. Ese es el corazón que le agrada al Señor, el corazón quebrantado, el corazón que se arrodilla ante Él en total dependencia. Veamos el Salmo 51, versículo 17, que dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Otro ejemplo, Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. O por último, Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Por eso, el Señor Jesús termina la parábola con estas palabras:
Os digo que éste, es decir, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, es decir, que el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En cuanto a la promesa de Dios para los pobres en espíritu, esta es que de ellos es el reino de los cielos, es decir, que ya son salvos de sus pecados. Dios les ha perdonado y les ha dado la vida eterna. Les ha entregado su reino porque, como dice la Nueva Versión Internacional, a ellos les pertenece. Esta expresión de ellos es enfática, pues indica que el reino es exclusivamente de los pobres en espíritu, como el publicano de la parábola. Pues ningún soberbio, como el fariseo de la misma, lo recibirá, podrá entrar en el reino de Dios. A él no le pertenece. Más aún, podemos decir que el reino es una realidad presente para los humildes, para los pobres en espíritu, pues se compone de los que se someten al gobierno de Dios y le obedecen. Se compone de los que oran como en el Padre Nuestro: venga tu reino, hágase tu voluntad, Mateo 6:10. Esto nos indica que sólo el que obedece a Dios es ciudadano del reino, y que sólo podemos obedecerle cuando ponemos toda nuestra confianza en Él y no en nosotros mismos. Así pues, poseer o pertenecer al reino de los cielos, podemos decir que es el mayor motivo para sentirse bienaventurado, para sentirse más que dichoso, más que feliz. Pues los humildes que descansan en la persona, que descansan en la obra de Jesucristo, obtienen una salvación completa y eterna, y les espera una herencia celestial incorruptible, incontaminada e inmarcesible, una herencia inigualable, siempre bella y maravillosa, en la cual no habrá lugar para la tristeza, para el dolor o para la muerte, sino solo para la felicidad perpetua y la vida eterna en la presencia del Rey de Reyes y Dios soberano. Los pobres en espíritu son sus súbditos, son los ciudadanos del cielo que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, que es, si me permitís la expresión, como el libro de registro del cielo. Y aunque nadie puede recibir la salvación, es decir, nadie puede estar en el cielo sin que haya sido o se haya sentido un pobre espiritual en algún momento de su vida, porque se ha dado cuenta de que necesitaba a un Salvador, eso no significa que la pobreza en espíritu sea algo puntual, que se da una vez y nada más en la vida, sino que es y ha de ser una cualidad del verdadero cristiano que siempre ha de estar presente en su vida. Es por ello que una vez que ya somos creyentes, debemos seguir trabajando para mantener esa pobreza espiritual, para no sucumbir al orgullo que es nuestra tendencia natural. Por lo tanto, hemos de someter nuestra voluntad a Dios, aceptar su autoridad y su soberanía, obedecerle, aceptar que Él tiene un plan, un propósito para cada uno de nosotros y que nada escapa a su control, dándole por fe a Cristo la preeminencia en nuestra vida, es decir, el primer lugar, dependiendo de Él y apoyándonos en Él en todos nuestros caminos, confiando en su poder, en su misericordia y en su gracia, descansando en sus brazos de amor, en especial en los momentos difíciles de nuestro caminar, y dejándonos guiar por su Santo Espíritu y por su santa palabra. El pobre en espíritu rinde su vida a Dios de manera incondicional, confiando en que Él tiene para nosotros siempre pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos, como dice Jeremías 29:11. Amados hermanos, nada somos, nada tenemos y nada podemos hacer separados de Cristo, como dice Juan 15:5. Seamos pues pobres en espíritu. Mostrémonos humildes de corazón, yo el primero. No confiemos nunca en nosotros mismos como autosuficientes, sino aferrémonos a Jesucristo como única fuente de seguridad, como única fuente de felicidad, y sometámonos a Él como Señor y Rey soberano para nosotros. Pues, como dice William Hendrickson, la humildad es la primera letra del alfabeto cristiano. Pues que Dios nos ayude a que así sea en la vida de cada uno de nosotros. Que Dios os bendiga.
reclama por tu sangre derramada y en la cruz fue que conocí tu luz. Esa lanza en tu costado me lleva a postrarme en tu presencia que llena tus heridas, siempre me recordarán tu belleza y majestad. Santo, santo, santo eres, Señor. Digno, digno, recibe mi adoración. Hoy me rindo ante tu amor. Hoy te entrego el corazón. Esa lanza en tu costado me lleva a postrarme en tu presencia que llena tus heridas, siempre me recordarán tu belleza y majestad. Santo, santo, santo eres, Señor. Digno, digno, recibe mi adoración. Hoy me rindo ante tu amor. Hoy te entrego el corazón. Santo, santo, santo eres, Señor. Digno, digno, recibe mi adoración. Hoy me rindo ante tu amor. Hoy te entrego el corazón. Una de las grandes paradojas del ser humano contemporáneo es que afirmando somos ricos, parándonos delante de Dios y diciendo no tenemos necesidad de nada, al final somos infelices. Nos falta el gozo, nos falta la esperanza, porque al tiempo que decimos no tengo necesidad de nada delante de Dios, estamos tan carentes de tantas cosas en nuestras vidas. Nos falta gozo, nos falta esperanza, nos falta paz, nos falta seguridad. Y al final, teniendo muchas cosas materiales, somos pobres. Y el problema es que no reconocemos nuestra necesidad. Creemos que necesitamos cosas materiales y nos olvidamos que lo material es pasajero, es efímero y genera insatisfacción. Por eso el llamado del Señor es que si realmente queremos ser felices, en primer lugar necesitamos reconocer nuestra pobreza. Necesitamos la humildad de reconocer que no somos suficientes para encontrar aquello que necesita nuestra alma, aquello que necesita nuestra vida interior. Por eso es bueno pararnos en un momento a escuchar la voz de Dios. La voz de Dios que nos dice que somos pobres, que somos ciegos, que somos miserables, que necesitamos su ayuda
para levantarnos y tener una nueva esperanza. Por eso hoy Dios te invita a valorar. ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que te falta para ser feliz? Es cierto, tenemos muchas cosas. Es cierto que cuando vemos alrededor a veces hasta nos sobran cosas. Pero realmente nos está faltando aquello que cambia nuestra perspectiva. Y hoy por eso queremos invitarte a que mires a Cristo. Él es el que sacia toda la sed. Él es el que cambia todo nuestro mundo interior. Él es el que trae perdón. Él es el que trae paz. Él es el que trae esperanza. Una cosa nos falta. Y muchas veces no la queremos ver. Nos falta Cristo. Nos falta una relación personal con Él. Te invitamos a que medites en ello en este día. Y por eso queremos terminar este programa orando. Pidiendo a Dios que nos ayude a ser humildes en su presencia. A ser transparentes ante Él. Para manifestar realmente la necesidad que hay en nuestro corazón. Vamos a pedir a Dios que Él nos ayude a crecer en ese espíritu de humildad en su presencia. Sí, Señor, gracias, porque tú eres aquel que en Cristo provee todo lo que nos falta. Cuando estamos en Cristo podemos exclamar que nada nos falta. Cuando estamos en Cristo podemos decir que mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Podemos decir que todo lo puedo porque Él me fortalece. Podemos tener la confianza de que Él suple para cada una de nuestras necesidades. Podemos tener la seguridad y el gozo de saber que en cada circunstancia Él está acompañando, proveyendo y respaldando nuestras vidas. Podemos tener un gozo que el mundo no puede dar, un gozo que las riquezas humanas no pueden dar, una esperanza que no podemos comprar, porque solamente es el fruto de la gracia de Dios para con nosotros. Por eso, Señor, ayúdanos a vivir delante de ti en esa humildad, sabiendo que no podemos comprar el gozo, que no podemos comprar la esperanza, que no podemos comprar la verdadera felicidad que está en Cristo. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a ver nuestra necesidad y a reconocer que te necesitamos cada día de nuestras vidas. Padre Celestial, gracias porque nos lo has dado todo ya en Cristo. Ahora ayúdanos a buscarte, a aferrarnos de ti, ayúdanos a creer. Te lo pedimos a ti y te damos muchas gracias en el santo y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga en este tiempo y en ese camino de la bienaventuranza, de la felicidad, puedas encontrar que Cristo es el que provee todo lo que realmente necesita tu alma.